11 de septiembre de 1714, la ciudad de Barcelona se rendía ante las tropas de Felipe V de Borbón durante la Guerra de Sucesión Española. El asedio de Barcelona fue un episodio más de aquella guerra en la que dos grandes alianzas internacionales pugnaban por hacerse con la corona de nuestro país. El último Austria, Carlos II, había muerto sin descendencia. Francia por un lado e Inglaterra y Austria por el otro pelearon por el trono español. Barcelona terminó convirtiéndose en el último bastión del partido austracista, y ello incluso cuando el propio candidato, el archiduque Carlos, ya había renunciado a la corona española. Desde hace mucho tiempo, el nacionalismo catalán ha vendido este episodio como una muestra de la lucha de Cataluña por su independencia. Eso es absolutamente falso. Primero, el levantamiento se limitó a Barcelona, no se extendió a toda Cataluña, y después, y sobre todo, quienes ahí lucharon no lo hicieron por la independencia de Cataluña, sino por la libertad de toda España. Así lo escribieron en sus textos. El principal líder de la revuelta, el abogado Rafael de Casanova, no combatió bajo la señera, sino la bandera de Santa Eulalia, y lo hizo, en sus propias palabras, por la libertad de toda España. Casanova era sin duda un patriota, pero un patriota tan español como catalán. La corona, por otro lado, no fue severa con él. Refugiado en casa de su hijo y amnistiado en 1719, regresó a Barcelona y ejerció su profesión de abogado hasta su vejez. Aquella guerra, la Guerra de Sucesión, la ganó Felipe d'Anjou. Desde entonces reinan en España los Borbones, que aplicaron en nuestro país el mismo sistema centralista que se había impuesto en Francia. Entre otras cosas, los territorios de la vieja corona de Aragón perdieron sus fueros singulares, no así los territorios vascos y Navarra que habían apostado por Felipe, pero no fue en ningún caso una guerra por la independencia de Cataluña. Con la llegada de la dinastía Borbón a España, en 1701, la política exterior española se reorientó de modo decisivo. Aunque tras la Guerra de Sucesión se acordó que España y Francia nunca se convertirían en un mismo reino, la tradicional cercanía entre Madrid y Viena fue sustituida por la de la capital española y París. El resultado final de la Guerra de Sucesión no solo fue la amistad con Francia, sino la enemistad con Inglaterra, que ya compartíamos con nuestros vecinos del norte. Las imposiciones británicas, como el navío de permiso y las conquistas de Gibraltar y Menorca, aseguraron que esa enemistad perviviese durante siglos. La cercanía con Francia se concretó en 3 pactos a lo largo del siglo XVIII, que se conocieron como pactos de familia, dado que la familia Borbón reinaba tanto en París como en Madrid. El primer pacto de familia se suscribió en 1733 en el Escorial, y el objetivo fue el de hacer frente común contra Austria, ya que Felipe V quería recuperar las posesiones italianas que había perdido a manos del reino Habsburgo en el Tratado de Utrecht, mientras que Luis XV, el monarca francés, casado con la segunda hija del rey Estanislao de Polonia, aspiraba a imponer a este en Varsovia en el marco de la Guerra de Sucesión polaca. El resultado del primer pacto de familia fue favorable a España, por cuanto Felipe V consiguió una parte sustancial de sus objetivos, mientras que Luis XV vio frustradas sus expectativas. El segundo pacto también tuvo lugar durante el reinado de Felipe V y se firmó en Fontainebleau, 10 años más tarde, en 1743, con motivo de la Guerra de Sucesión de Austria a la muerte del emperador Carlos VI. Los objetivos de Felipe V eran los de recuperar el resto de posesiones perdidas a manos de Austria que no habían sido recobradas por el primer pacto. De nuevo, el dios de la guerra sonrió a España al derrotar a los austriacos en Italia y a los ingleses en América, pues la guerra se extendió hasta el Caribe. Fue entonces cuando se produjo la llamada Guerra de la Oreja de Jenkins, con el conocido episodio del asalto británico a Cartagena de Indias, frustrado por Blas de Lezo. Sin embargo, algunos de los objetivos básicos, como eran la reconquista de Gibraltar y de Menorca, no se consiguieron. El reinado de Fernando VI, sucesor de Felipe V, fue decididamente neutralista. Para no verse arrastrado ni por Francia ni por Gran Bretaña, levantó una potente flota. Por una parte, se desligó del pacto con París y por la otra, retiró a Londres la concesión del navío de permiso. El tercer pacto de familia fue formado en 1761, ya con Carlos III en el trono.
Aunque al principio las cosas no fueron bien, la guerra terminó también exitosamente, recuperando España la Florida, que había perdido, y también Menorca en 1782, mientras combatía a los británicos junto a los colonos norteamericanos, que finalmente conseguirían la independencia de la metrópoli. Solo el estallido de la Revolución Francesa y la decapitación de Luis XVI liquidó la alianza franco-española, basada en la identidad dinástica. Aunque bajo Carlos IV Godoy trataría de recuperarla, lo haría en términos de abierta subordinación de España a Francia. La Guerra del Asiento enfrentó a las tropas y flotas de España y de Gran Bretaña en el área del Caribe y terminó siendo parte de la Guerra de Sucesión Austriaca. En Gran Bretaña es conocida no sin motivo como la Guerra de la Oreja de Jenkins. En 1731, León Fandiño, un corsario español que servía en el control de contrabando en el Caribe, apresó al también corsario Robert Jenkins y, atándolo al mástil de su nave, le seccionó la oreja no sin enviar un recado: «Dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». Jenkins era contrabandista, una actividad muy común de los buques de Su Majestad en América, que aprovechaban fraudulentamente los derechos sobre el asiento de negros y el navío de permiso concedidos por España en Utrecht. Transcurrieron 6 años antes de que Jenkins se personase en la Cámara de los Comunes a instancias del duque de Newcastle, que dirigía la oposición a Robert Walpole, con el apéndice auditivo en un frasco y repitiendo las palabras de desafío que Fandiño había dedicado a Jorge II. Ni Walpole ni el monarca deseaban la guerra, pero la agitación de la oposición fue tan poderosa que no pudieron evitarla pese a los esfuerzos españoles por obtener un arreglo diplomático. Sin duda había un gran número de intereses en juego. Para los ingleses se trataba de heredar el Imperio español, en el que veían una fuente de riqueza, sobre todo comercial. Estaban irritados por las dificultades que las autoridades españolas ponían al comercio de esclavos y por los apresamientos de buques por parte de los corsarios españoles. Además, Londres quería una compensación por los años en que no se les había permitido comerciar. En ese momento se había producido un estancamiento de las exportaciones británicas y, para colmo, la competencia francesa les obligaba a buscar nuevos mercados. Para España se trataba de poner fin al contrabando que los británicos llevaban a cabo aprovechando el navío de permiso que se les había concedido junto con el comercio esclavista, lo que dañaba seriamente el erario y el comercio español. Existían además roces por razones pesqueras en el norte del continente y algunas otras por la explotación de cultivos en la América del Norte. Y por supuesto las cuestiones pendientes de Gibraltar, Menorca y las ambiciones de Isabel de Farnesio, la esposa de Felipe V. La guerra estalló en 1739, no había duda de que los ingleses parecían más poderosos que los españoles, aunque estos no fueran desdeñables. Pero los españoles contaban con una ventaja que los británicos desconocían: unos servicios de información que consiguieron infiltrarse hasta en la misma corte de Londres y en el cuartel general de Vernon, obteniendo el plan estratégico general y hasta el proyecto de la toma de Cartagena de Indias, que resultó vital en el triunfo final español. Advertidos los españoles de las intenciones del almirante Vernon, hicieron fracasar a este ante La Guaira, aunque no pudieron evitar la toma de Portobelo. Retiraron Vernon a Jamaica británica desde casi un siglo atrás. Se reunió allí con el almirante Chaloner Ogle y el comodoro Anson. El objetivo era Cartagena de Indias, centro neurálgico del Imperio Español en América. Los gigantescos efectivos de la Royal Navy ascendían a 186 navíos, 2.620 piezas de artillería y unos 27.000 hombres. Los defensores de Cartagena, bajo el mando de Blas de Lezo, apenas juntaban 6 naves y 3.600 hombres. La determinación de Blas de Lezo fue decisiva para derrotar a la soberbia flota inglesa, que pronto se vio reducida a la sombra de lo que había sido. Se produjeron asimismo enfrentamientos en Florida, en donde España logró salvar la colonia, y lo mismo sucedió en el Pacífico cuando Anson hubo de renunciar a sus planes, pues su actividad debía desembocar en un ataque conjunto con Vernon contra Panamá, lo que ya no era posible tras la derrota de Cartagena. También fracasó en apoderarse del galeón de Manila, una especie de premio de consolación como era su propósito. La guerra terminó con la paz de Aquisgrán en 1748 de forma favorable para España, con algunas cesiones a Londres, pero en lo esencial manteniendo la situación existente antes de la guerra.
La Guerra de los 7 Años, un conflicto no excesivamente conocido en España, pero que tuvo grandes repercusiones en Europa e incluso en nuestro país. Fue un enfrentamiento que dividió Europa en dos bandos y afectó a 4 continentes, lo que hace que la comparación que se establece en ocasiones con la Primera Guerra Mundial no parezca descabellada. Por un lado, los británicos y los prusianos, por el otro, Rusia, Austria y Francia, junto con sus aliados. El resultado de la guerra fue la consolidación de Gran Bretaña como la primera potencia marítima del mundo y la emergencia de Prusia como potencia europea de primer rango. A cambio, Francia y España, que estaba ligada a la primera por razones dinásticas, sufrirían un duro quebranto. Rusos y austriacos salvarían la situación y conservarían sus aspiraciones en el este de Europa. La guerra, que duró desde 1756 hasta 1763, tuvo dos grandes escenarios. Por un lado, el enfrentamiento entre Gran Bretaña y Francia, que arrastraría más tarde a España y que se combatiría en los mares y en América y Asia. Por el otro, la disputa entre Prusia, Rusia y Austria, que contaba con aliados en el este de Alemania, temerosos del creciente poderío de Federico II, el rey prusiano. En Europa, los austríacos y franceses, más rusos y suecos, se lanzaron sobre la teóricamente fácil de dominar Prusia. Pero, tras algunos éxitos iniciales, Federico obtuvo las decisivas victorias de Rosbach y Leuzen, que disuadieron a Francia, ocupada como estaba en su guerra contra los británicos, de abandonar el escenario europeo. Ahora Prusia podía ocuparse de Rusia, a la que derrotó en Zorndorf en 1758, al tercer año de guerra. Escarmentadas por el despliegue de genio militar de Federico, Rusia y Austria unieron sus fuerzas en el encuentro de Kunersdorf al año siguiente y entraron en Berlín. Desesperado, Federico consideró la rendición, pero en ese mismo momento llegó la noticia de muerte de su mayor enemigo, la zarina Isabel de Rusia. Le sucedió su sobrino Pedro III, que de origen alemán renunció a las conquistas rusas en Pomerania y Prusia Oriental. Federico había obtenido así la victoria cuando todo parecía perdido. Pomerania y Silesia volverían a Prusia. En América, la guerra fue muy favorable a los intereses de Londres. Los franceses fueron derrotados en Canadá de forma rotunda en los primeros años de la misma. En 1761, Francia consiguió la firma del tercer pacto de familia con España, pero la alianza de ambos no fue suficiente para equilibrar el escenario. Los británicos tomaron Manila, La Habana y Florida en 1762, lo que condujo a la firma del Tratado de París el 10 de febrero de 1763, por el que Francia perdió la mayor parte de su imperio, cediendo Canadá y la India a Gran Bretaña, y los españoles tuvieron que ceder en Florida, si bien Francia le compensó con la Luisiana. En Europa, el 15 de febrero se firmaba el Tratado de Augsburg, que confirmaba a Prusia como una gran potencia europea, un ascenso que no cesaría durante los siguientes 100 años. De Carlos III se ha dicho que fue un rey normal, destacando con esta expresión las peculiaridades de sus antecesores e incluso la locura de alguno de ellos. Por el contrario, sobre todo una vez coronado, fue un ejemplo de comportamiento moderado y responsable. Un retrato de Goya le muestra como un hombre de mirada bondadosa y afable. El pueblo le llamaba el rey bueno. Lo era. En su juventud mostró una inclinación muy marcada hacia las mujeres, pero ya casado varió su comportamiento. Siendo rey de Nápoles, matrimonió con María Amalia de Sajonia, alemana e hija del rey de Polonia, cuando él tenía 22 años y ella 14. La joven resultó ser una mujer dominante y colérica, de la que el rey huía cuando ésta se enfadaba. Aunque fue un matrimonio político, resultó también muy llevadero para ambos. Con ella tuvo 13 hijos, si bien solo 7 sobrevivieron hasta hacerse adultos. Cuando en 1759 murió sin hijos su medio hermano Fernando VI, Carlos heredó la corona de España, por lo que tuvo que abandonar el reino napolitano, del que era monarca desde 1735. Desde su llegada a Madrid desarrolló una política de reformas para el que contó con ilustrados como Campomanes, Florida Blanca o Aranda. Esas reformas fueron precisamente las que impulsaron el motín de Esquilache,
un movimiento de carácter popular instigado por sectores eclesiásticos y nobiliarios. Planeó reformas religiosas que se concretaron en la expulsión de los jesuitas en 1767, decisión en la que pesaron todo tipo de factores políticos, incluyendo la acusación de que habían urdido el motín de Esquilache. Impulsó también la creación de hospitales públicos, del servicio de alumbrado y recogida de basura, el uso de adoquines y una buena red de alcantarillado. Esas medidas fueron más visibles en Madrid, donde desarrolló un ambicioso plan de ensanche, con grandes avenidas, monumentos como la Cibeles, Neptuno, la Puerta de Alcalá, la Fuente de la Alcachofa, la construcción del Jardín Botánico, el Hospital de San Carlos, hoy Museo Reina Sofía, o el edificio del Museo del Prado. Este plan de engrandecimiento y embellecimiento de la ciudad le ha valido la consideración de ser el mejor alcalde de Madrid, pero la verdad es que el rey no pisaba apenas la capital. Obsesionado con la caza, planificaba el año en función de su pasión cinegética. Siempre hacía el mismo recorrido y en las mismas fechas. No había día del año en el que no saliese a cazar, excepto el jueves y viernes santo. Carlos III hizo obligatorios los estudios primarios y desarrolló las escuelas de artes de oficios y los estudios secundarios, la investigación científica y las sociedades económicas de amigos del país que buscaban la mejora agrícola, base de la economía según las ideas fisiócratas del siglo XVIII. Además, su liberalización del comercio con América tuvo unos profundos efectos en la economía nacional. Murió el 14 de diciembre de 1788, rodeado de los cuerpos de San Isidro y San Diego de Alcalá y de las reliquias de Santa María de la Cabeza. Mientras los médicos discutían acerca de la dolencia del monarca, el paciente se les fue.